Hola, mi nombre es Alejandra Terrón y esta es mi segunda parte del proyecto final de mi materia Dinámica de Crisis Familiar, impartida por la maestra Sandra Leticia Guzmán. En esta segunda parte del proyecto de mi materia Dinámica de Crisis Familiar, vamos a hablar sobre el perfil de un abusador sexual infantil. Pero primero tenemos que conocer el concepto de este. Bueno, el abuso sexual infantil se caracteriza por tener relaciones sexuales con menores, siendo estas forzadas por el agresor. El agresor puede utilizar la fuerza física, el chantaje emocional, amenazas, etcétera, con tal de mantener callado al menor y mantener en silencio estas actividades ilícitas. Teniendo en cuenta que es el abuso sexual infantil, podemos ahora describir y presentar el perfil de la persona abusadora y del abusador también. Como se mencionó en la introducción, estas personas utilizan la fuerza física y el chantaje emocional para mantener calladas a sus víctimas, pero también hay diferentes características que definen este perfil. Por ejemplo, presentará una figura de autoridad frente al menor. Suelen establecer un vínculo afectivo con el menor, ya que por lo general los abusadores se encuentran dentro del núcleo familiar o cercanos a la familia, ya sea papás, abuelos, tíos, primos, hermanos, familia lejana, amigos de familia, etc. Son amables y comprensivos tanto con la víctima como con los padres, pues buscan generar esa confianza para poder llegar a estar a solas con el menor. Carecen de baja autoestima, empatía y no sienten remordimiento por sus actos. Por lo general, los abusadores fueron víctimas en la infancia de experiencias sexuales o de violencia y esto genera los trastornos que puede llegar a padecer ahora. Em, Siempre se encontrarán donde hay más cercanía con las víctimas, ya sea escuelas, parques, centros comerciales, etc. Tienen una inmadurez psicológica y emocional. Tienen baja tolerancia, temperamentos explosivos y una fragilidad emocional. Proyectan el abuso que han sufrido en la víctima y también pueden tener una visión despersonalizada de sus víctimas. Es decir, que no la ven como seres humanos con sentimientos y derechos, sino la ven como objetos para satisfacer sus necesidades sexuales. Las víctimas del sexual infantil también cuentan con un perfil, el cual es un poco más notable puesto que existe un cambio drástico en su comportamiento, ya que la primera característica que podemos encontrar es que son personas con la personalidad extrovertida. Esto hace que lleguen a confiar rápido en el abusador. ¿Se acuerdan el primer punto del perfil del abusador donde mencionamos que tratan de generar empatía? Bueno, pues estas personas siendo extrovertidas se les hace más fácil el poder confiar y el poder generar este vínculo. Como lo dijimos, tienen cambios bruscos en la conducta, también pérdida de apetito, miedo a estar sola o a los hombres o a un determinado miembro de la familia, rechazo al padre o a la madre de forma repentina, resistencia a desnudarse y a bañarse, aislamiento y rechazo de las relaciones sociales, rechazo al contacto físico, a caricias. También conductas seductoras. Esta característica es más frecuente en niñas que en niños. También conductas precoces o conocimientos sexuales de los adultos. Agresión sexual de un menor a otro. Por lo regular, como dijimos en el perfil del abusador, estos proyectan su abuso en los menores. Bueno, pues también aquí el abusador proyecta ese abuso en otros menores. Y también, pues, otra característica de este perfil es que pueden llegar a tener confusión sobre su orientación sexual. Factores de riesgo en el abuso sexual infantil. El primer punto es el dolor, golpes, quemaduras o heridas en la zona genital o anal, cervix o vulva hinchadas o rojas, enfermedades de transmisión sexual en genitales, ano, boca u ojos, dificultad para andar y sentarse. El menor puede padecer una enuresis, que es la emisión involuntaria de orina, o encopresis, que se caracteriza por la eliminación involuntaria de heces. También existen los embarazos adolescentes, los cuales corren riesgo tanto el menor como el feto, ya que puede salir este con alguna anomalía.
Los factores de riesgo para que pueda llegar a pasar este tipo de abuso puede ser, en primer lugar, la estructura familiar, ya que puede haber una familia disfuncional, un conflicto familiar, abandono, padres separados, etcétera. También ausencia de afecto hacia el menor, pues como dijimos, este tipo de abusadores no crean empatía, ni se preocupan por ellos, ni lo que sienten, ni sienten remordimiento por lo que hicieron. También tener un problema de salud mental, por ejemplo, un trastorno de personalidad, ya sea disociativo, esquizofrenia, etc. El ambiente de donde se encuentran, ya sea como casas compartidas, inquilinos, hogares de paso, hoteles. Por ejemplo, se me viene ahorita a la mente el caso donde se mencionó que un inmigrante vendió a su hija para que tuviera relaciones con, bueno, abusaran de ella. 67 personas. Eso puede ser como un ejemplo a que no hay una seguridad ante el menor, no hay una seguridad con el menor, perdón, ni educación, tampoco ejercen sus derechos. Pero eso también será en otro, más adelante se los explicaré. Otro punto también de factores de riesgo es el tener un trastorno por consumo de sustancias, ya que en esta confusión pueden llegar a poner en riesgo al menor. También otro factor que me parece muy importante es la falta de educación sobre estos temas, ya que a veces llegamos a desconocerlos, incluso no sabemos ni cómo reaccionar y tampoco tenemos la suficiente información para prevenirlo. Por lo regular, lo que se cree sobre el abuso sexual infantil es por lo que llegamos a escuchar, lo que llegamos a ver, pero a veces no tenemos la iniciativa ni para buscarlo, ni para educarnos sobre este tipo de temas. Ahora les voy a hablar sobre los mitos y realidades del abuso sexual infantil. Pero primero vamos a empezar por los mitos. El primer mito, que creo que es muy conocido y que incluso yo lo he escuchado, es que la persona que abusa sexualmente de un menor es generalmente un extraño. Eh, Siempre que un menor es víctima de abuso sexual, presenta señales de trauma físico, moretones, sangre, etcétera. Las niñas, especialmente las preadolescentes y adolescentes, son seductoras y provocan el abuso sexual. Solo las niñas son vulnerables al abuso sexual, solo los hombres cometen abuso sexual y un abuso sexual sufrido en la infancia jamás será superado. Este tipo de mitos los he escuchado y creo que muchas personas todavía creen eso. Desgraciadamente, como lo dije al principio, es por no educarnos. Pero ahora les voy a hablar sobre las realidades de lo que sí es abuso infantil y sobre lo que sí pasa dentro del abuso infantil. Bueno, en el caso del abuso sexual, según todas las estadísticas nacionales e internacionales, se confirma que la mayoría de los abusadores son familiares o personas cercanas de confianza. En general, un alto porcentaje de menores que pasan por estos abusos no fueron víctimas de violencia física, ya que hay diferentes tipos también de abuso. Por ejemplo, puede ser una relación sexual o también puede ser exhibicionismo, el frotismo con ellos. Entonces, no fuerzas debe de haber violencia física, también como lo mencionamos, hay chantaje emocional, incluso también pues violencia psicológica. Aun cuando la niña se considere bonita, la responsabilidad es del o la adulta o adulto. No solo los hombres abusan de las niñas, también existen mujeres abusadores, también existen hombres o niños que sufrieron abuso sexual por parte ya sea de cuidadoras, de igual de mamás, de tías, de hermanas, de sobrinas. No, un trauma como el abuso sexual puede ser superado con tratamiento y seguimiento preciso de profesionistas. En la mayoría de los casos, las personas que cometen un abuso sexual es un adolescente o adulto funcional y con aparente buen estado de salud como cualquier otra persona. Bueno, ya que hablamos sobre los perfiles, los factores, los indicadores de riesgo, ahora me gustaría también hablarles
sobre los efectos psicosociales que puede causar estos abusos en la víctima. Bueno, el primer problema que pueden padecer es un problema emocional, como fobias, miedo, depresión, baja autoestima, estrés postraumático. También problemas cognitivos, que es la falta de atención y concentración, bajo rendimiento académico e hiperactividad. También existen las conductas disruptivas, que es la hostilidad, agresividad, trastorno oposicionista, imitación de movimientos sexuales, hipersexualidad. También las conductas sexualizadas, puesto que hacen actos sexuales de adultos que no deberían de conocer a su corta edad. También hay aspectos legales los cuales tenemos que cubrir, ya que los niños tienen derechos y por ende tenemos que cumplirlos. Por ejemplo, la igualdad, el desarrollo, la alimentación, educación, comprensión y amor, actividades recreativas, ayuda en cualquier circunstancia, ya que por lo regular cuando dicen que fueron abusados sexualmente, muchas personas que justamente no tienen la educación sobre estos temas creen que es mentira, que están mintiendo, creando una historia o que confundieron las cosas. No aceptan lo que está pasando o simplemente porque no saben cómo reaccionar a este tipo de situación y prefieren evitarlo. Existe la protección ante el abandono, ante la crueldad y la explotación y la comprensión y tolerancia, perdón. Lo más utilizado en estos casos es la terapia cognitivo-conductual. Se recomienda empezar por una terapia individual para que el menor se sienta libre de expresar todo lo que quisiera sin temor a una reacción negativa. Conforme avance la terapia, será beneficioso para el menor incluirlo en un grupo de terapia donde pueda comprobar que no es el único que ha pasado por estos abusos y también pueda volver a desarrollar la confianza. Este tipo de terapia utiliza dos fases. La primera, la estabilización, que en esta se trata de proporcionar seguridad al menor, además de poder incrementar la capacidad de tolerancia ante las emociones positivas y el mejor manejo ante la ansiedad y depresión, así como conocer métodos de relajación y recursos externos como las habilidades sociales y la asertividad. La segunda fase pretende darle una mejor visión de futuro al niño, mediante la reconstrucción cognitiva, como el tener conocimiento sobre el abuso sexual, promocionarle una sexualidad sana y fomentar las habilidades de seguridad personal. Este tema ha sido bastante impactante para mí personalmente, pero que creo que me ha ayudado mucho en mi desarrollo profesional y de estudiante, pues educarme en este tema me va a beneficiar para poder comprender e identificar a las víctimas, perdón, de estos abusos. También para prevenir que se cometan estos. Hay muchas campañas que promueven la prevención y la erradicación del abuso sexual infantil, pero que muchas veces nosotros por decir, no, en mi familia no pasa eso, no, yo no conozco a ninguna víctima, a mis hijos jamás, a mis primos, a mis tíos, eh, hacemos caso omiso, son muchísimos casos que hacemos a un lado, que no queremos hacer evidente justamente por esto, por el miedo a lo que vaya a pasar después, ¿sabe? Con ese familiar justamente con la víctima, incluso a veces conmigo, qué van a decir de mí, porque muchas personas se basan en eso, como que es que si digo, ¿qué van a decir de mí? Que yo no pude cuidar a mi hijo, que yo no supe cuidar a mi hijo, pero creo que a veces no hay que, bueno, no a veces siempre no hay que fijarnos justamente en eso, sino hay que preocuparnos por la seguridad del niño y por el bienestar del menor. Bueno, pues esto ha sido todo de mi parte. Espero que le haya gustado, profesora. Le mando un saludo y que tenga bonito fin de semana. Adiós.